¿Alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde salen esas historias tan enormes? Esas que nos explican el sol, el mar, las estrellas. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la cocina de los mitos, a desvelar sus secretos. Y vamos a ver cómo esa fórmula, esa receta ancestral, sorprendentemente, sigue funcionando para crear las grandes historias de hoy en día. Vale, viajemos un momento en el tiempo. Imaginemos a los primeros seres humanos, mirando al cielo, a una tormenta o al fuego, por primera vez, y haciéndose esas preguntas que, en el fondo, lo empezaron todo. ¿Quién ha hecho esto? ¿Por qué está aquí? Y de esa pura curiosidad nacieron los mitos. Porque un mito, en el fondo, no es solo un cuento viejo, es mucho más. Es una respuesta creativa, una explicación llena de imaginación a las preguntas más importantes. Fue, digamos, la primera manera que encontramos para darle un poco de sentido a todo lo que no entendíamos. Y ahora vamos a profundizar un poco más en esto. En esta primera parte, las primeras preguntas del mundo, vamos a desgranar el porqué de estas historias, la razón de ser de estos relatos que han sobrevivido milenios. Ojo, aquí llegamos a un punto clave. Los mitos no son libros de historia. Son explicaciones simbólicas. Pensemos, por ejemplo, en Prometeo robando el fuego. Obviamente no es un hecho real que podamos fechar en un calendario. Es una forma poética, potentísima, de explicar cómo la humanidad consiguió algo que cambió su destino. Allí está el poder del mito. No cuenta lo que pasó, sino lo que significa que pasara. Entonces, ¿qué hace que una historia sea un mito y no, yo qué sé, un cuento de hadas? Pues resulta que hay una especie de checklist, un conjunto de 4 reglas, de 4 ingredientes básicos que todo mito que se precie debe tener. Vamos a verlas. La primera, un mito siempre explica un origen, responde a un por qué o a un cómo nació algo. La segunda, los protas son sobrenaturales. Hablamos de dioses, de héroes con poderes, de titanes. La tercera, todo pasa en un tiempo muy lejano, un tiempo casi sagrado, el tiempo de los dioses, no un año concreto. Y la cuarta, que es crucial, todo mito esconde una lección, una enseñanza sobre cómo funciona el mundo o la vida. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, esa confusión que tenemos casi todos. ¿Cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? Pues por suerte hay una forma súper sencilla de saber qué es qué. Si lo vemos así, la diferencia es clarísima. El mito busca darle un sentido al mundo entero, explicando sus orígenes con dioses en un tiempo sagrado. En cambio, la leyenda cuenta hechos increíbles que, bueno, podrían haber pasado, con protagonistas casi de carne y hueso en un momento histórico más o menos reconocible. Es la diferencia entre el mito de Perséfone, que explica las estaciones, y la leyenda del Cid Campeador, por ejemplo. Así que, para que nos quede grabado a fuego, el truco definitivo es este. Si la historia explica el porqué de las cosas del mundo, es un mito. Si cuenta algo que pasó en el mundo, aunque sea de forma exagerada o fantástica, eso es una leyenda. Más fácil imposible. Muy bien, ahora que ya somos casi expertos en identificar mitos, ¿qué tal si nos lanzamos a crear uno? Pasamos a la parte más divertida, una receta para la creación. Vamos a ver los ingredientes secretos para cocinar un mito propio, que son los mismos que en el fondo siguen usando los grandes creadores de historias hoy en día. El proceso, en realidad, tiene su lógica. Son 4 pasos. Lo primero, una buena pregunta, una pregunta importante. Segundo, un héroe o una heroína fuera de lo común, sobrenatural. Tercero, hay que meter lío. Un buen conflicto, una prueba. Y cuarto, lo más importante de todo, encontrar la lección final que queremos contar. Como decíamos, todo empieza con una pregunta. Y puede ser algo tan universal y poético como esto. ¿Por qué la luna cambia de forma? Fijaos qué maravilla. Esta simple pregunta es la semilla perfecta para que de ahí nazca una historia que perdure para siempre. Ahora, a por el protagonista. No puede ser una persona cualquiera, claro. Necesita un poder especial, una misión que le venga de arriba. Hay que pensar en cómo es bueno, es malo, es un poco gamberro. Y por supuesto hay que darle un objeto simbólico, algo que lo identifique, una antorcha, una semilla, una piedra, lo que sea. Y ahora, el motor, el conflicto. Sin un problema, no hay historia, no hay mito. Se queda en nada. Puede ser un dios que se revela, un humano que se pasa de listo y desafía a los dioses, o una fuerza de la naturaleza que se descontrola. Ese nudo es lo que crea la tensión y nos lleva directos a la lección final. Y con esto llegamos al corazón de la historia, al alma de nuestro mito, el mensaje final, la razón por la que esta historia merece ser contada una y otra vez. ¿Qué va a enseñar al mundo?
La enseñanza lo es todo, es la razón de ser del mito, tiene que ser algo universal, algo potente, un mensaje que le llegue a cualquiera que escuche la historia, algo como la amistad puede vencer incluso al destino, o la codicia siempre acaba mal. Este es el verdadero tesoro de la narración, lo que hace que sobreviva al paso de los siglos. Así que, después de este pequeño viaje al ADN de las historias más antiguas, la pregunta final queda en el aire. Si hoy tuviéramos que crear un mito nuevo, un mito para nuestro tiempo, ¿qué gran pregunta sobre el mundo que nos rodea intentaría responder?